Esta segunda parte de la controversia de Sión la comenzamos ayer en Apocalipsis 22, del 1 al 7. Voy a hacer una pequeña lectura y después le doy la palabra a mi amada esposa. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Aquí significa que los ríos de agua viva del Espíritu Santo salen del trono del Padre y del Hijo. Amén. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Significa que ahí estaba el Señor Jesús. Está. Que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Nosotros verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noches, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol. Porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Entonces esta lectura es el preámbulo para explicar la controversia de Sión. Amada. Ayer explicábamos durante la clase o durante la lección sobre la controversia de Sión, que cuál es el propósito de Dios en cuanto al testimonio de Jesús, ¿verdad? Veníamos de la primera lección, que era el testimonio de vida, y qué es el propósito, qué es lo que busca realmente Cristo, el Señor Jesucristo, en nosotros. Ciertamente dice que en las primeras 7 cartas escritas a las iglesias de la antigüedad, ¿verdad? Habla de que el Espíritu que habla a las iglesias, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios en cuanto a la controversia de Sión? Es buscar ese testimonio de Jesús en la vida de quien son sus hijos, ¿ok? Saber si realmente está allí. ¿Por qué? Porque Él dijo en su palabra: yo voy a mi Padre, ciertamente, ¿verdad? Y después vendré y me buscaré ¿a quién? A mí mismo. Muchos decimos aquí en la tierra: no, Él vendrá por su iglesia y nos llevará. Si revisamos ciertamente las palabras, la palabra de Dios no dice que Él vendrá por su iglesia, dice que vendrá por sí mismo para llevar. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber en nosotros? El testimonio de vida. ¿Quién es el testimonio de vida? El Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, la controversia de Sión, se ha determinado de que una vez que toda y cada uno de nosotros como iglesia, como esposa del Señor, tengamos al Espíritu en nosotros, que ese Espíritu de vida sea verdadero y fehaciente en nosotros, entonces ahí es donde Él vendrá por nosotros. ¿Se puede entender eso? Ayer vimos varios ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Vimos el ejemplo de Adán y Eva y vimos la caída, donde hubo una batalla entre el testimonio o la luz, el Señor de la luz, que es el Señor Jesucristo, y las tinieblas. En este caso Adán cayó, pecó. ¿Cuál es la batalla? Hermano, la batalla es la vida. La batalla es que nosotros tenemos que permanecer en la vida. La vida tiene que estar en nosotros para poder avanzar, para poder ser instrumento y uso honroso del Señor. Porque donde está la vida no puede estar la muerte. Nos da el primer ejemplo en el Antiguo Testamento con Adán. Lo tratamos ayer. Aquí la muerte entró, porque el pecado es muerte. Esa es la batalla. Esa es la lucha. La controversia. La controversia.
El segundo ejemplo fue el de Caín y Abel, donde el Señor vino a ver, a comprobar el derramamiento de la sangre de Abel. Y le dijo el Señor a Caín: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Donde ahí está la sangre, hay vida. Donde hay vida, está la sangre del Cordero. Eso tenemos que tenerlo claro, hermanos. La sangre es la vida. La muerte no puede estar ahí, porque hay vida. Está el Señor Jesús. El tercer ejemplo fue el de Noé, que nos explicaba el Señor muy bien, y lo leímos ayer. Después vimos el ejemplo de Enoc, que caminó con el Señor. Durante muchísimo tiempo estaba reinando y es la muerte. Y vino Enoc para hablar del testimonio y hablar de la palabra, de la vida. Porque tenemos que estar claros con lo que acaba de explicarme mi amada esposa. Debemos de tener el testimonio. El testimonio también es la palabra y el espíritu. Debemos estar sujetos a la palabra y al espíritu, para que cuando el Padre nos vea a su Hijo amado Jesús en nosotros. Amén, amén. Entonces tenemos que estar claros aquí. El quinto fue el de Abraham e Isaac. Tenía que ir el niño a ver y confrontarse con la muerte. Por eso se levantó ese altar y ese sacrificio. A lo mejor usted lo puede enfocar con la obediencia, sí. Lo puede enfocar con lo que tiene el corazón Abraham. Dios quería ver qué tenía en su corazón. ¿Entiende? Porque debemos de tener un corazón recto y limpio delante de Dios. Pero el niño, Abraham y el niño tenían que enfrentarse a la muerte. Por eso el sacrificio. Hoy vamos a continuar y vamos a comenzar con el ejemplo de Job. Para ahí que nos enseña cómo fue esa batalla, esa controversia de Sión. Si vamos al libro de Job, vemos a Satanás con acceso a Dios en los lugares celestiales. Está ahí con los hijos de Dios. Dios lo desafía en Job 2 y 3. ¿Cómo va a ser el desafío entre Satanás y la vida y la muerte? ¿Cómo es el desafío? También nos podemos preguntar en nuestros días. ¿Cómo es el desafío y la batalla entre nosotros, la iglesia, y las tinieblas y el poder de Satanás? Individualmente y colectivamente. En la palabra dice: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Ustedes creen que cuando Satanás nos va a acusar delante del trono de Dios, Dios no nos defiende? El Señor nos está defendiendo. Porque Satanás todo el tiempo nos está acusando. Todo el tiempo quiere destruir el testimonio de Jesús en nosotros. Quiere romper la unidad entre el Espíritu Santo y el Espíritu en nosotros. Satanás responde y le dice: piel por piel, todo lo que un hombre tiene dará por su vida. Ahí está la controversia, la vida y la muerte. Pero pon tu mano sobre él y toca su carne y su hueso, y él va a renunciar y darte la espalda. Porque eso es lo que quiere el diablo, ¿no? Puedes ver cómo el asunto de la vida está también visto acá. En ese mismo desafío está el desafío de la vida. Así que Dios le da permiso a Satanás de tocar a Job, para tocar su cuerpo, tocar su familia, tocar sus propiedades,
todo lo que tiene, pero le dice, mas guarda su vida. ¿Ustedes creen que cuando nosotros nos arrepentimos y nacemos de nuevo, nosotros empezamos un proceso y una tribulación? Dios nos va pasando por procesos y tribulaciones para ver si vamos creciendo espiritualmente. Dios le puede decir a Satanás que nos haga como Job. O Satanás decirle, vamos a probarlo. ¿Me entiendes? Para ver cuál es tu fidelidad, tu compromiso con Él. Porque nosotros tenemos que vivir en santidad, pero tenemos que tener fidelidad y lealtad hacia el Señor Jesucristo. Podemos pasar por miles de cosas, hermano, pero todo es una enseñanza y un crecimiento en el Señor. Amén. Amén. Así que Dios le da permiso a Satanás de tocar a Job, para tocar su cuerpo, tocar su familia, sus propiedades, tocar todo. Para ver si estás en la roca, Dios puede permitir eso. Para ver cuál es tu posición en Cristo Jesús, el Señor puede permitir eso. Para ver si has crecido. Para ver si eres un buen soldado de Cristo y estás en esa guerra espiritual. ¿Cómo la vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr los triunfos? Lo vamos a lograr teniendo un altar encendido. Todos los días debemos de ser el altar a Jehová. Debemos vivir en santidad. Debemos estudiar la palabra. Debemos de postrarnos y alabar a Dios. Debemos de sujetarnos a la palabra y al Espíritu. El Señor me trae a colación aquí a su siervo David. David era pequeño, era delgado. Cuando joven, cuando se enfrentó al gigante. ¿Qué fue lo que dijo David? Que él venía de parte de Jehová de los ejércitos. Nosotros tenemos que tener fe en quien hemos creído, el que ha vencido a la muerte y a Satanás en la cruz. Lo vemos en los amigos y en los compañeros de Daniel. No se postraron y asumieron que el Señor lo iba a librar de la muerte, porque ahí también hubo un enfrentamiento por la muerte. Pero también asumieron que si no se iban con Cristo. Si el Señor no los sacaba de esa tribulación, iban con Cristo. También hubo una lucha ahí y una batalla. Y ellos, la vida triunfó. Allí estaba el Señor, no les pasó nada. Satanás presionó por todas partes, por todos los medios, tratando de tocar su vida indirectamente, porque no le podía tocar directamente. Él no nos puede tocar, porque si está la sangre en nosotros y está el Espíritu, Satanás no nos puede tocar, no nos puede atar, no nos puede esclavizar. El método indirecto de Satanás fue para que Job mismo maldiciera a Dios, para que su vida llegara a ser pérdida y destrucción. Eso lo intenta con nosotros también, contra la iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que estar en esa batalla, fieles con el Señor. Para entender el libro de Job, debe de entender que es la controversia de la vida. Muchos han dicho que es una controversia sobre la fe. Eso está muy bien. Pero la fe es un factor relativo. La controversia es vida. Es la lucha que hay en el mundo entre el Señor y las tinieblas y el Señor Jesucristo y Satanás y la muerte. Los hombres hablan de la fe como si fuese algo que puede ser tener en lo abstracto. Pero esto no es verdad, porque la fe es una parte de la vida. Pero el celo de Dios es por la vida. Y la razón por la que pongo mucha énfasis en esto es que lo que Él espera que tú produzcas cuando dejes esta escuela es la vida de Dios en algún lugar de esta nación o en el mundo. ¿Qué es lo que nosotros debemos de predicar? La vida, la palabra. ¿Qué es lo que debemos de llevar? Esperanza, pero vida. Se llama Jesucristo. Job pasó por grandes tormentas,
pero la vida nunca se rompió. Y al final de la vida triunfó. Job tuvo el doble y el triple se le devolvió. El enemigo está presionando, tratando de destruir nuestra vida espiritual a través del cuerpo, entreteniéndonos, hermano, con enfermedades, acusándonos, tratando de dividir esa unión, esa comunión que hay en mi altar con Dios. No se lo podemos permitir. Muchas veces somos aplastados como Job fue, pero debemos entender realmente de qué se trata y entender que es mayor Él que está en nosotros que el que está tratando de robar esa vida. Es mayor el que triunfó en la cruz, el que resucitó de entre los muertos. Es más poderoso y más grande que el mundo y Satanás y la muerte. Vamos a tener nuestras preguntas. Van a haber tiempos cuando estemos desalentados, cuando estemos mal. Cada creyente va a tener su propia historia de lucha. Cada uno tiene su propio testimonio y su propia guerra espiritual. Pero debemos conocer el celo de Dios por la vida, que Él es un guardador de la vida y el asunto es tener más de lo que tuvimos antes. La palabra dice que todo ayuda para bien. Amén. Y es verdad. Todas las circunstancias son para tener más vida. La historia del éxodo de Israel de Egipto, saliendo de Egipto. El asunto de la vida y la muerte, Dios lo muestra desde el principio. El asunto final de la vida o muerte, Dios lo hace a su forma, hace su provisión, para que cuando la muerte esté recorriendo la tierra, su propio pueblo va a ser inmune a ella. Va a tener vida a causa de la sangre. Lo vimos cuando se hizo el sacrificio y se marcaron las puertas. Que representa la Pascua y va a representar lo que va a ser la cruz el sacrificio del Cordero. Es la lucha entre la vida y la muerte. Dios toma las cosas de sus propias manos. La vida de los suyos es tomado bajo su custodia. Nosotros dependemos de Él, únicamente de Él. Amén. Amén. Y cuando para preservar la vida de los suyos, Él tiene que destruir una nación, lo hace. Dios no va a detenerse de nada cuando la vida de su pueblo está involucrada o en peligro. Eso nos debe dar gran aliento. Dios no va a permitir que sea destruido. Si yo siempre hago mi decisión por Él, lo tienes que en la ley de Levítico acerca de la vida. En aquellos pasajes en Levítico concerniente a la actitud de Dios con respecto a la vida. Y el énfasis para su pueblo es que eviten beber sangre. Porque la vida está en la sangre. Donde hay sangre está la vida. Y donde está la vida está la sangre. Donde está el testimonio, donde está la luz, está la vida. Levítico 7:27. Lo que tienes aquí es a Dios preservando la vida. Siempre la va a preservar. Es sagrada para Dios la vida. Es su vida en nosotros, su testimonio, su Santo Espíritu. Y el hombre no debe tomar la vida y hacerla suya. La vida es Dios y siempre debe ser tomada como sagrada para Dios. No debemos de vivir a nuestra manera, hermano. No debemos de vivir en desobediencia y en desorden. Todas estas cosas se resumen y nos traen a este hecho. La vida es sagrada para Dios. Es muy celoso de ella. La vida y no la muerte es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tengamos vida y vida eterna.
Amén. Amén. La vida y no la muerte es la voluntad de Dios. El pecado y la muerte siempre van juntos. Siempre van juntos, el pecado y la muerte. La palabra y el espíritu siempre están juntos. La sangre y el espíritu siempre van juntos. Es vida. Pero el pecado y la muerte van juntos, destruyen. Si dejamos entrar la muerte, que es el pecado, a nuestras vidas, en nuestra congregación, y lo permitimos en los altares, está entrando la muerte y retrocede la vida. A Dios no le gusta el pecado, no le gusta el desorden, no le gusta la inmundicia. El Antiguo Testamento es un tipo terrenal de las verdades celestiales. Todo lo que hemos visto es para mostrar que aquellas escrituras del Antiguo Testamento representan la actitud de Dios respecto a la vida. Es un ejemplo. Es la vida del alma. Es la vida plena. Plena. Figurativa. El Señor nos dijo, o nos dice en la palabra, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso está en Juan 10:10. El hombre debe de permitir que entre esa vida en nosotros. El hombre debe permitir esa vida en nosotros. En Génesis 33:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Porque la vida y la vida eterna siempre estuvo en el plan original de Dios. Siempre. Pero Adán pecó. Y el plan se detuvo por un tiempo, hasta que viene el Señor Jesucristo como hombre. A traer vida y a dar vida. Y a mantenernos en la vida. Hasta que venga el arrebatamiento de la iglesia. Siempre estuvo el plan, en el plan de Dios, en los pensamientos de Dios, la vida y la vida eterna. Debemos de cuidar esa vida en nosotros. Debemos de vigilar esa vida en nosotros. Debemos de ser fieles, constantes con el Señor Jesucristo. El asunto es uno. Y es capital. El enemigo quiere romper esa comunión con Dios y esa vida entre el Señor y nosotros. El enemigo quiere destruir esa relación que tenemos con el Señor. Porque si tenemos nuestro altar en orden, si tenemos nuestro altar en comunión con el Señor, si nosotros nos postramos todos los días a buscar de Dios, adorarle y darle la gloria, honra y alabanza y darle las gracias por la vida misma, porque todo fue creado por Él y para Él, que la vida. Fuimos creados a imagen y semejanza y sopló vida. Amén. Es celoso Dios con la vida. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros jugamos con la salvación y la vida. Y no podemos jugar con la salvación y la vida, hermano. Por eso estos dos primeros temas son fundamentales. Debemos de saber el testimonio que es la vida en nosotros. No en una iglesia no veamos la parte física, sino veamos la parte espiritual, la parte de la batalla que tenemos contra las tinieblas, contra Satanás y contra la muerte. ¿Qué quiere? Destruirnos, destruir la vida en nosotros
y no se lo podemos permitir como iglesia y no se lo podemos permitir como hijos de Jesucristo. Hermanos, tenemos que reflexionar. Nosotros, individualmente y colectivamente, no podemos permitir el pecado en nuestras congregaciones. Debemos vivir en santidad, sujeto a la palabra y al Espíritu, para poder ser salvos, para poder tener ese testimonio, esa vida que Él viene a buscar, que es su vida. Él la da y Él la vuelve a tomar. Amén. Entonces, reflexionemos. Si está el testimonio en nosotros, no viéndolo como nos enseñan tradicionalmente en el fruto del Espíritu, sino la vida, el testimonio de Jesús en nosotros, la unción en la iglesia, en el altar y en nuestras vidas. Va más allá. En la batalla espiritual, en la guerra espiritual, debemos de estar claros cuál es la batalla que estamos peleando. Debemos estar claros a qué Dios seguimos y qué es, cómo es Él, quién es Él. Como dice mi amada esposa, saber cuál es nuestra posición en Cristo, en la cruz. Debemos de saber. Debemos estar no durmiendo ni muertos, debemos estar velando y en la vida. Hay muchos que duermen y hay otros que están muertos dentro de nuestras congregaciones. ¿Por qué duermen y están muertos? Porque no se han arrepentido, no han nacido de nuevo. Para que usted goce de esto, hermano, para que usted goce de esta gran bendición que es la vida en el Señor Jesucristo, su testimonio debe de nacer de nuevo. Ahí comienza la batalla de Sión. Ahí comienza la confrontación, la lucha que tenemos contra Satanás y la muerte. Dios les bendiga. Gracias por esta bella palabra y esta enseñanza. Bendito sea el Señor Jesucristo. Toda la gloria y la honra y la alabanza es para ti, Señor. Te damos la gloria, nos postramos, Señor. Y te pedimos perdón por nuestros pecados y nuestras rebeliones, Señor. Somos hombres, somos carne, somos débiles, pero contigo podemos, Señor. Sí. Contigo somos más que victoriosos, Señor. Vencedores. Estamos sentados en lugares celestiales contigo, Señor, porque somos hombres espirituales y no carnales, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendecimos tu gracia. Nos postramos y te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor.